A continuación, áreas integradas. Bienvenidos a este programa educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Luis Francisco Saltimás y en esta oportunidad desarrollaré el tema la investigación histórica y aprenderemos acerca de la historia, sus métodos y ciencias que se relacionan con la misma. Este tema corresponde a la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles de educación extraescolar. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas como la memoria y pensamiento lógico. Es importante resaltar que este tema corresponde al área de ciencias sociales y estamos trabajando con nuestro módulo número 2 de aprendizajes integrados. En este momento quiero saludar a Flor Pirir, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Bienvenida, Flor. Es importante que para esta sesión de aprendizaje tengas preparados tus materiales. Puedes hacer uso de tu cuaderno, hojas, lápiz, lapicero y todo lo que consideres necesario para desarrollar las actividades que desarrollaremos en esta sesión de aprendizaje. También es importante que recuerdes que debes seguir manteniendo las medidas de higiene y seguridad, como el lavado constante de manos con suficiente agua y jabón. Y si no cuentas con agua y jabón, puedes hacer uso de tu alcohol en gel. Si ya tienes limpias tus manos y tienes preparado tus materiales, pues podemos iniciar en este momento. Como cada sesión de aprendizaje la iniciamos, vamos a realizar la lectura que aparece en nuestro módulo de aprendizajes integrados. Acompáñame y juntos podemos realizar esta lectura que aparece en nuestro módulo. La lectura la encontramos en la página 25 y dice de la siguiente manera. Un grupo de personas de la tercera edad, junto con trabajadores de la municipalidad, se han dado a la tarea de recopilar la historia de la comunidad. Doña Laura quiere investigar acerca de los líderes comunitarios que en el pasado trabajaron por el bien común. Conversando con doña María, la mamá de la dueña de la ferretería más antigua, se sorprendió al enterarse que había conocido a su bisabuelo Francisco. Su mamá le había contado que siendo muy pequeño, trabaja barriendo y limpiando las camionetas que llegaban a la comunidad. Si se estropeaba esa noche, le tocaba alumbrar con candela a los choferes y mecánicos hasta que lograban repararla. Vendió periódicos, lustró zapatos y fue ayudante de mecánico reparando automóviles y hasta tanques militares. Llegó a cuarto de primaria. De adulto fue ayudante de piloto y chofer de autobuses, taxista, árbitro y entrenador de fútbol. Era un emprendedor social y no descansaba hasta que los proyectos se concretaban. Al saber todo esto, doña Laura se entusiasmó y decidió escribir la semblanza de su bisabuelo como parte de la historia que está recopilando sobre su comunidad. Muy bien. Como leímos pudimos interpretar en la lectura, don Francisco tenía una historia. Él realizaba diferentes actividades en su juventud. Su bisnieta, Laura, se interesó bastante por su vida. Entonces, a lo que queremos llegar con esta lectura es de que cada uno de nosotros tiene una historia, tanto familiar, personal y una historia laboral. Recuerda que cada uno de los hechos que nosotros hemos realizado o los sucesos que han pasado en nuestra vida y en nuestra familia marcan una historia. Pero ahora quiero preguntarte, ¿qué es la historia? Muy bien, iniciamos analizando sobre qué es la historia y la historia es, en primer lugar, una ciencia. Bien, y como toda ciencia tiene un fin, es decir, que tiene un objetivo, tiene un objeto de estudio. Ahora, ¿cuál será el objeto de estudio de la historia? El objeto de estudio de la historia es el análisis y la interpretación de hechos pasados, especialmente de la humanidad.
Entonces, cuando hablamos de hechos pasados podemos hacer referencia, por ejemplo, si hablamos de Guatemala, los mayas, también podríamos mencionar la época de la conquista, la época en la que vinieron los españoles a Guatemala. Estos son hechos que han sucedido. Ahora bien, la historia principalmente se basaba con escritos, pero conforme pasó el tiempo, la historia también tomó como referencia lo que se le conoce hoy como la tradición oral. Recuerda que la tradición oral es la transmisión de conocimientos, de sucesos y de historias a través de las palabras habladas. Entonces, tenemos que hacer referencia a todo esto debido a que la historia en realidad lo que busca es interpretar el pasado para prever el futuro. Entonces, si nosotros conocemos nuestro pasado, estoy seguro que vamos a poder prever de cierta manera nuestro futuro. Ahora bien, cada país tiene una historia, cada comunidad tiene una historia, cada familia del país tiene una historia y nosotros como personas también tenemos una historia. Es decir, que nosotros aplicamos esta ciencia muy generalmente y muy constantemente. Entonces, como recordarás también que cada ciencia utiliza diferentes métodos que le permite interpretar y analizar información importante. Entonces, hoy quiero compartirte algunos de estos métodos utilizados en la historia que pueden ser de mucha utilidad para recopilar información, para interpretarla y prever el futuro. Te invito entonces a que leamos el primer método que te quiero presentar. Este es el método analítico sintético. ¿En qué consiste el método analítico y sintético? Consiste en el análisis de sucesos descomponiendo los acontecimientos en sus partes. Entonces, acá podemos interpretar que en este método vamos a tener ya una historia plasmada, pero vamos a realizar un análisis a partir de sus partes. En este caso podríamos decir que tenemos la historia de Guatemala, por ejemplo, del descubrimiento de América. Pero para entender y para aplicar este método tendríamos que ver cuáles fueron los pequeños sucesos que acontecieron para poder interpretar la historia en general. Ahora bien, también tenemos otro método. Este es el método deductivo. Este método consiste en el análisis de información general a obtener conclusiones particulares. Por ejemplo, si estudiamos nosotros la historia de América, podemos nosotros investigar acerca de la conquista, de la historia de España, por ejemplo, y cómo fue que influyó en la historia de América. Entonces estamos partiendo de sucesos muy generales y los queremos particularizar, en este caso, en el país. Y así sucesivamente podríamos realizar un análisis de la historia del país de Guatemala y podríamos nosotros generar conclusiones particulares para cada departamento, por ejemplo, o para cada región. En esto consiste el método deductivo, partiendo de lo general hacia lo particular. Ahora bien, también quiero mencionarte el siguiente método, que es el método inductivo. Este es lo contrario al método deductivo. Si el método deductivo partía de lo general a lo particular o a lo específico, en este caso será lo contrario. Vamos a partir de sucesos específicos o particulares hacia lo general. Podríamos decir que en este caso podríamos analizar la historia de un departamento, por ejemplo, Santa Rosa, San Marcos, Quiché, para lograr entender de cierta manera la historia general de Guatemala. Entonces, recuerda que el método deductivo y el método inductivo tienen una relación bastante estrecha, debido a que son de forma contraria a la utilización de estos métodos. Ahora bien, para estos métodos también nosotros podemos utilizar otros que quizás no son tan comunes, pero que también nos sirven para interpretar ciertos sucesos de la historia. Entonces, vamos a hablar de la cronología. En este caso,
La cronología nos brinda conocimiento del desarrollo de los hechos por orden sucesivo de fechas. En este caso podríamos establecer, por ejemplo, una línea de tiempo en donde podamos entender sucesos a partir de años muy atrás hasta la actualidad y de esta manera poder prever el futuro. También quiero mencionarte el método etnográfico. En este caso el método etnográfico realiza una relación de hechos históricos entre etnias, pueblos, religiones, aspectos culturales, que en este caso podríamos nosotros analizar cada comunidad, por ejemplo, cuáles son sus aspectos culturales, cuáles son sus aspectos con respecto a la religión, qué religión domina más en ciertas áreas del país, etc. Entonces, todos estos aspectos son los que prevé el método etnográfico, en donde nosotros vamos a ver de acuerdo a las culturas de cada familia, de cada comunidad, para poder entender el porqué es de la actitud de una comunidad en específico o el porqué de sus tradiciones. Recuerda que las tradiciones son aspectos importantes en cada comunidad debido a que define a cada comunidad de acuerdo a sus tradiciones y sus costumbres. Entonces también son hechos que influyen en la historia de una comunidad o del país en específico. Ahora bien, cuando hablamos de historia no podemos omitir también que la historia necesita auxiliarse de otras ciencias y son ciencias que se relacionan con la historia para poder auxiliarla y en este caso poder entender un poco más, pero con otros aspectos específicos, no tan generales. En este caso quiero mencionarte que la historia se relaciona con la geografía. Y como recordarás, la geografía habla específicamente de áreas territoriales y en este caso de extensiones territoriales. Por ejemplo, la historia de Guatemala no va a ser la misma de El Salvador, a pesar de que son países cercanos y que de cierta manera han compartido ciertos sucesos. En la actualidad el país de El Salvador con el país de Guatemala tienen muchas diferencias, a pesar de que compartieron cierta parte de la historia, pero las diferencias son enormes a pesar de que nos encontremos en un país vecino. Ahora bien, también quiero mencionarte con respecto a la antropología. La historia también la vamos a relacionar con la antropología debido a la evolución del ser humano, de cuáles han sido sus aspectos y sus características de acuerdo al desarrollo conforme han trascendido los años. Entonces también es importante que logremos identificar la relación que existe entre estas dos ciencias. También con la arqueología, y cuando hablamos de arqueología no únicamente vamos a hablar con estructuras creadas por seres humanos, sino que también vamos a hablar sobre la pintura y las esculturas que se creaban en tiempos anteriores. Y recordemos que en Guatemala vamos a mencionar bastante con respecto a las creaciones de los mayas. Entonces también se relaciona la historia con la arqueología. Y recuerda que estos son aspectos muy importantes para la historia de Guatemala, debido a que los mayas formaron parte importante y sigue siendo parte fundamental para entender nuestro presente. También podemos relacionar la historia con la numismática, que en este caso es una ciencia que se encarga de verificar y de analizar el desarrollo de las monedas, también que es algo muy importante en el área económica, hablando de un país. También se relaciona con la paleografía y la epigrafía, que en este caso son aspectos muy importantes que son esculturas y los jeroglíficos que se crearon en cada una de ellas, y así como también el desarrollo que ha habido con respecto a los grafos desde años muy atrás hasta la actualidad. Entonces, es importante que nosotros podamos entender cada uno de estos aspectos y estos conceptos y saber que los métodos que utiliza la historia son muy importantes para recopilar información y así emitir las conclusiones. Te recuerdo que debes seguir recordando estos contenidos y puedes realizar la siguiente actividad en casa. Deberás realizar un cuadro comparativo sobre la relación que tiene la historia con las diferentes
ciencias que te mencioné. Realiza ese cuadro comparativo y recuerda que cuando finalices de realizar este cuadro comparativo debes guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa. Te recuerdo también que debes seguir manteniendo las medidas de higiene y seguridad y lávate las manos constantemente con agua y jabón. Y si no cuentas con agua y jabón, puedes hacer uso de tu alcohol en gel. Si necesitas salir de casa, recuerda que debes utilizar mascarilla y debes mantener el distanciamiento social. Todo esto con el fin de prevenir enfermedades. Te espero en el siguiente segmento de modalidades flexibles. Hasta pronto.